Un documental que ha levantado costras y enfrentado críticas por parte de la comunidad arqueológica al plantear una narrativa alterna a la historia antigua, que pone en plano la posibilidad de una humanidad mucho más antigua, que fue conformada por civilizaciones casi o más avanzadas que la nuestra. Quiero que se planteen la idea de que tal vez, solo tal vez, existe la posibilidad que antes de toda la historia conocida por nuestra humanidad, existió una o varias civilizaciones avanzadas que desaparecieron tras enfrentarse a una serie de eventos que casi borraron la humanidad del planeta. Hola una vez más, mi nombre es Daniel Rodríguez Jara y hoy hablaremos de Ancient Apocalypse por Graham Hancock, o como se conoció en español, Apocalipsis del pasado, una serie documental de Netflix. Bueno, pero ¿de qué se trata Ancient Apocalypse o Apocalipsis del pasado? En esta serie documental veremos al periodista Graham Hancock viajando por el mundo en búsqueda de pruebas de civilizaciones misteriosas y perdidas que se remontan a la última edad de hielo. Conozcamos a Graham Hancock, la persona que está detrás de la investigación y la voz principal durante el recorrido que nos lleva a este documental. Graham Hancock es un escritor británico e investigador que trabajó como periodista en muchos de los periódicos británicos como The Times, The Sunday Times, The Independent y The Guardian. También coeditó la revista New Internationalist de 1976 a 1979 y fue corresponsal de Economist en África Oriental en 1981 a 1983. Sus trabajos se han centrado principalmente en las conexiones que éste establece entre los diversos fenómenos arqueológicos, históricos y transculturales, por los cuales ha sido altamente criticado por el oficialismo. Y es que hoy entenderemos por qué su planteamiento a un pasado alternativo a la narrativa establecida es bastante retador y podría revolucionar todo lo que creemos saber sobre la historia de la humanidad. Graham no clama ser un arqueólogo o un científico, pero sí lo hace como periodista e investigador. Algo que nosotros reconociéramos como una civilización avanzada vivió antes y durante la era de hielo. Graham Hancock. Bueno, llegó el momento de mostrarles el desglose que traje a ustedes acerca de esta serie documental que es distribuida por Netflix. Y es que les pido el favor que preparen su mente para conocer evidencias que retan la historia tradicional de la humanidad y así de una vez por todas develar las huellas digitales que han marcado la existencia de civilizaciones avanzadas anteriores a la historia contada. Todo lo que vamos a ver representan ideas de Graham Hancock, algunas adiciones que yo he metido y vamos a un planteamiento para abrir la mente del oficialismo y una posibilidad que podría llegar a cambiar la historia que conocemos hasta el momento. Primera parte. No somos la primera civilización. El resumen de la historia convencional y oficial cuenta que poco después de la última era glacial, nuestros ancestros, conocidos como los cazadores-recolectores, empezaron a cultivar y a construir civilizaciones bastante elaboradas y sobre todo complejas, todas ellas casi que al mismo tiempo y con un alto nivel de arquitectura y mostrando grandes avances tecnológicos. Y es que hay estructuras antiguas que fueron construidas con demasiada sofisticación. Y no es solo esto, sino que también se han encontrado una serie de estructuras que contradicen esta versión o que por lo menos sugieren una serie de cambios en la línea de tiempo oficial, la cual plantea que las primeras civilizaciones conocidas, como los sumerios y los egipcios, se datan desde 4000 a 6000 años antes de Cristo, ya que si retrocedemos un poco antes y vamos a Gudum Padán o la montaña de la iluminación, un lugar que nos cuenta con formaciones de roca volcánica con formas hexagonales, se estima que estas rocas fueron intervenidas por los humanos antiguos hace aproximadamente 24.000 años antes de Cristo. Y la línea oficial plantea que los humanos eran simples cazadores-recolectores en los 10.000 años antes de Cristo, o poco después de la era glacial. El templo de Gudum Padam cuenta con varias capas que fueron construidas sobre la anterior en distintas épocas de tiempo. Las capas más profundas yacen aún enterradas, pero se han logrado tomar imágenes de LiDAR que permiten mapear la forma de la estructura. Según los estudios, la tercera capa del templo en forma de pirámide escalonada fue erigida en 11.600 a.C., es decir, durante la última época glacial. Y según la línea de tiempo oficial, la pirámide más antigua fue construida en 4.700 a.C. Se estima que la cuarta y más antigua capa hasta ahora descubierta en Gudum Padam fue construida en el 24.000 a.C., 20.000 años más que la pirámide más antigua, según la línea de tiempo oficial.
Esta construcción también se encontró en Nam Madol, en la isla de Pompeya en el Pacífico, donde se encontraron una serie de columnas bajo el mar que solo pudieron haber sido construidas en este lugar durante la última edad glacial, cuando el mar tenía niveles mucho más bajos, hace aproximadamente 11.600 años antes de Cristo. Esto nos plantea la pregunta de que si pudieron ser los arquitectos de Gudum-Paman los mismos que los de la Micronesia en Nam Madol. Si la respuesta es sí, ¿qué fue lo que pasó con ellos? ¿Dónde están? En América, por ejemplo, según la historia oficial, no fue sino hasta hace 13.000 años antes de Cristo, durante la era glacial, que los humanos cruzaron el estrecho de Bering. Pero se han encontrado fósiles de huellas humanas datados en 20.000 años antes de Cristo. ¿Cómo es esto posible? También se cree que en Norteamérica hay huellas de una civilización perdida que habitó la zona entre 9.000 y 22.000 años antes de Cristo. Como se calcula tener Serpent Mound, una inusual edificación en forma de serpiente que se alinea exactamente con el norte verdadero. Por favor, les pido que recuerden esto para más adelante en el video. Somos una civilización con amnesia. Los mitos, las leyendas y el folclore son parte de la evidencia. Graham Hancock. Segunda parte. La catástrofe, el diluvio y la era del hielo. El diluvio universal es el nombre de una supuesta inundación que abarcó gran parte del mundo, según lo relatado por antiguos textos, la tradición oral y el folclore de culturas ancestrales. Esta inundación es representada como la fuerza de los dioses que determinaron la casi extinción y el nuevo renacimiento de la humanidad. También la ciencia probó que hubo un evento cataclísmico conocido como el Younger Dryas, que terminó con la última edad de hielo en casi todo el planeta. Esta edad de hielo fue el resultado de un cambio climático a escala gigantesca en el planeta. ¿Cuál fue el causante del diluvio y la posterior era de hielo? Cholula, Puebla, en México. Uno de los monumentos más grandes jamás construidos. De acuerdo con el mito, este templo fue construido por los gigantes y fue inundado posteriormente por los dioses. En Centroamérica, o en la Biblia, que es la más ampliamente conocida, sino que el mito del diluvio universal está ampliamente datado a lo largo del mundo, por distintas civilizaciones alrededor del planeta. Podemos encontrar relatos sobre el diluvio universal en otras culturas, como la china, la hindú, la griega, la islámica, la chicha o la muisca, la mapuche, la maya, la mexica, la inca, la uros, la guaraní, la rapuní, entre muchas otras. Todas estas culturas y civilizaciones antiguas están distribuidas no solo en una específica parte del planeta, sino lo están alrededor de todo el mundo. Además, que otras culturas que no reportan haber sido afectadas por el diluvio, sí reportan haber sido afectadas por una catástrofe, presuntamente como consecuencia del desequilibrio ambiental tras este mega evento, que nosotros llamamos el diluvio universal. Algunas de las evidencias de esto se encuentran en Channel Scaplands, en Washington, al noreste de Estados Unidos, donde los geólogos creen que estas cicatrices sobre la roca fueron causadas por enormes inundaciones anteriores a la última edad de hielo. Otras muestras de este gigantesco diluvio son las rocas conocidas como The Twin Sisters, que muestran en su exterior la ferocidad del agua que terminó por darle la forma que tienen hoy en día, confirmando que un evento descomunal dibujó mediante el agua hendiduras sobre la roca. Además, que muestras de inundaciones masivas también pueden verse reflejadas en las Bahamas, en las Bimini Islands, donde en 1978 se descubrió The Bimini Road, las estructuras masivas construidas en roca que terminaron por darle el nombre de El Camino del Atlantis. ¿Recuerdan? Las estructuras de alta ingeniería como esta fueron construidas durante una época donde los niveles del mar eran mucho más bajos, confirmando que hubo una gran inundación. Según la creencia ampliamente extendida y contada por la historia oficial, el ser humano usó las cavernas como refugio y hogar ante la inclemencia del clima. En la mitología zoroastra, la Edad de Oro terminó cuando Dios le anunció a Yima, el rey, que se avecinaba un terrible invierno. Se le encomendó construir un excelente dominio bajo tierra, iluminado por luz propia. También le pidió acoger a los mejores individuos de cada especie para conservar su semilla. Allí debieron morar durante la destrucción del invierno y luego emerger para repoblar la tierra. Dios también le dijo a Yima que el inicio de este invierno comenzaría cuando se divisara la serpiente en el cielo. ¿Puede acaso que sitios como la Capadocia en Turquía haber sido el refugio, o mejor, el búnker, ante alguna catástrofe? De haber sido así, ¿cuál fue esta catástrofe? Capítulo 3. Sobrevivientes y dioses civilizadores.
Según la línea de tiempo oficial, los cazadores-recolectores empezaron a poblar el planeta después de la Edad de Hielo. Descubrieron la agricultura aproximadamente en el 10.000 a.C. Estas sociedades obtuvieron de un momento a otro conocimiento en cultivos y empezaron a crear asentamientos en torno a monumentos precisamente alineados con el norte y con las estrellas. Eso, sin contar la alta sofisticación y exactitud con que cortaban y construían sus megalíticas edificaciones, además de lo detalladas que eran estas. Según la historia oficial, se nos ha dicho que hubo un tiempo donde el hombre vivía en las cavernas. ¿En dónde se ocultaron? ¿Pudo ser la Capadocia de Turquía una de esas cavernas? Varios mitos sobre dioses civilizadores cuentan que ellos llegaron a instruir al hombre sobre el cultivo y la ganadería, lo que terminó por civilizar a los humanos, a estos cazadores-recolectores que sobrevivieron la gran catástrofe. En la mitología existen varios mitos sobre este tipo de dioses que aparecieron de un día para otro y les enseñaron todo lo referente al cultivo, la ganadería, la ingeniería, las matemáticas, la astronomía, incluso la astrología, permitiéndoles empezar a crear ciudades y hasta desarrollar en ocasiones la escritura. Como veremos en contados instantes, vamos a encontrar ejemplos de estos dioses civilizadores, de sus culturas y de las proezas que los humanos o los cazadores recolectores de la época le atribuyen a las enseñanzas dadas por estos. Oannes o Enki, en la cultura mesopotámica, solía hablar con los humanos y enseñarle buenos modales, letras, matemáticas, arquitectura, entre otras ciencias. Prometeo, para los griegos, robó el fuego de los dioses y se lo entregó a los humanos, lo que simboliza el regalo del conocimiento y de la civilización. O Tot, en Egipto, que fue el inventor de la agricultura, la religión, y su reinado fue beneficioso y civilizador para el hombre. Trajo la sabiduría, la escritura, la magia, la luna y el tiempo. La serpiente emplumada, Quetzalcóatl o Kukulcán para los olmecas, aztecas y los mayas. Considerado la principal divinidad del panteón mexica, la deidad de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. Fue conocido como el inventor de los libros, los calendarios, el dador del maíz, Viracocha, de la cultura inca, el dios benefactor y civilizador, que encarna la fecundidad de la vida y el triunfo sobre la naturaleza. Estos son algunos de los dioses civilizadores en culturas antiguas, que en muchas de sus representaciones a lo largo del mundo podemos ver portando un pequeño bolso o un reloj. Estos dioses, como ya los vimos, no solo les enseñaron la ganadería y el cultivo, sino también las matemáticas, la astronomía, el lenguaje, la arquitectura, entre otras clases de ciencias. Y es que es en la arquitectura donde quiero hacer tan solo un poco de hincapié, ya que las civilizaciones antiguas de un momento a otro empezaron a cultivar, a realizar ganadería y a construir inmensas edificaciones que no solo mostraban la maestría y el manejo de la roca, sino que también estaban alineadas perfectamente con las estrellas. Muchas de estas edificaciones, al día de hoy y con toda la tecnología que nosotros contamos, no podrían ser replicadas con la dimensión y la precisión con la que fueron construidas por unos simples cazadores-recolectores que acababan de pasar la edad de hielo y que no tenían el conocimiento suficiente para crear esta clase de edificaciones tan grandes y que aún persisten en nuestra humanidad al día de hoy. Cuarta parte, el mensaje de los dioses. Hay muchos templos a lo largo del mundo donde se ha logrado comprobar que están o estuvieron alineados con ciertas estrellas en el mapa estelar. Esta variación en el alineamiento hoy en día se debe a la rotación axial de la Tierra, que cambia la posición del planeta frente al mapa estelar. Hay evidencias probadas de que en algunos templos se sugiere fueron construidos como un recordatorio de un evento o una fecha importante. Por ejemplo, Porgy Point en Luisiana, donde las diferentes edificaciones catalogadas como mounds del gran complejo fueron construidas magistralmente en roca y están alineadas con las diferentes etapas del año. En el Mount A está alineado con el equinoccio de primavera o el otoño. En el Mount B está el solsticio de verano al atardecer. En el Mount C está el solsticio de verano al amanecer. En el Mount D la alineación es con el solsticio de invierno al amanecer. En el Mount E se alinea con el solsticio de invierno al atardecer. Esto es tan solo un ejemplo de cómo medían las fechas importantes y marcaban las diferentes temporadas y estaciones del año. Pero, ¿qué tal si esta clase de edificaciones fueron construidas para advertirnos de eventos que tal vez tuvieran un impacto mayor en la zona o incluso en el planeta hacia el futuro? Como
Un ejemplo, podríamos poner alguna catástrofe tal vez. ¿Recuerdan el mito del zoroastrismo? Donde Dios le decía a Jima sobre una catástrofe que comenzaría después de divisar la serpiente en el cielo. Bueno, pues hace poco les hablé de Serpent Mound. ¿Recuerdan? El monumento en forma de serpiente. Bueno, pues Graham Hancock estima que este monumento fue construido entre 9000 y 22000 años antes de Cristo, debido a que la serpiente se alinea exactamente con el atardecer del solsticio de verano, en aproximadamente el 10800 antes de Cristo, en el fin del periodo del cataclismo, conocido como el Younger Dryas, y el inicio de la última edad de hielo, que fue el resultado de este gran cambio en el planeta, por un evento que causó lo que conocemos como el Gran Diluvio Universal y la posterior edad de hielo. ¿Qué los causó? Volviendo al monumento, la estructura representa una serpiente comiéndose un huevo, como ya lo vimos en el mito del zoroastrismo. La señal fue la serpiente en el cielo. Es curioso, pero las serpientes y los dragones se repiten en distintas civilizaciones, como si todas las civilizaciones sugiriéramos que miráramos al cielo en busca de una señal. Inclusive retratan a los dioses como serpientes o dragones. ¿Por qué? Göbekli Tepe, en Turquía, datada en aproximadamente 9600 a.C., una de las estructuras más antiguas, cuya datación está extrañamente reconocida por la historia y los arqueólogos oficiales. Si no fueran los cazadores-recolectores, quienes no tenían la capacidad ni las herramientas para construir este megacomplejo tallado en roca, entonces, ¿quién la hizo y por qué? Se resalta que cada uno de estos recintos está alineado con una misma estrella, y estos cambian según la posición de la Tierra respecto a esta debido a la progresión axial de nuestro planeta, como ya lo vimos anteriormente. En un pilar, el número 43, o conocido más bien como la roca del buitre, este curioso pilar contiene los bolsos de los dioses y una serie de animales que intentan poner en el mapa una fecha donde el sol se ubicaba en medio de las constelaciones representadas por esos animales, que se calcula fue en el 10800 a.C., o lo que se conoce hoy como el evento del Younger Dryas. ¿Qué tal si estos sitios no son únicamente un sitio ritual, sino también sirven como un recordatorio de un evento de un gran cambio de escala planetaria? Quizás esconden un mensaje de importancia global sobre una fecha importante para toda la humanidad. Y ya sabemos que los ciclos en la Tierra y en el espacio se repiten cada cierto tiempo. Y es que no quiero preocuparlos, ya que esta exacta configuración que se dio en el 10800 a.C. se da en nuestro cielo al día de hoy. Tal vez hay una advertencia para nuestro presente, y no sé si estemos preparados para la siguiente catástrofe. Porque, según los cálculos de los astrónomos, muestran que estamos en una pequeña ventana de peligro, donde la parte más gruesa de las Táurides, un río de piedras espaciales del cometa 2P Encke, podría impactar la Tierra y causar una catástrofe similar. Muchas de estas edificaciones en roca fueron dejadas por los sobrevivientes de una civilización más avanzada, que nos dejaron un SOS de conocimientos para que las civilizaciones futuras, como la nuestra, pudiéramos prepararnos ante una situación similar. Veamos un resumen capítulo a capítulo para entender de manera más exacta lo que Graham Hancock quiso mostrarnos en esta serie y de qué se trata toda su investigación. En el capítulo 1, titulado Una vez hubo una inundación, vamos a ver a Graham visitando Gunung Padang, un sitio arqueológico indonesio, para encontrar pruebas de una civilización perdida y del posible cataclismo que la acabó. En el capítulo 2, titulado Supervivientes en el tiempos de caos, visitaremos Cholula, la ciudad habitada continuamente, más antigua de México, donde el periodista inspeccionará la pirámide más grande del mundo en busca de signos de un pasado olvidado. Para el capítulo 3, que se titula Cities Rising, veremos a Graham descubriendo un patrón fascinante que puede conectar los espectaculares templos megalíticos de Malta, que se cree son mucho más antiguos de lo que se informó inicialmente por los arqueólogos e historiadores. En el capítulo 4, titulado Fantasmas de un mundo ahogado, vamos a ver a los pocos estudiosos que han investigado la formación rocosa de Bimini frente a la costa de Miami, que una vez fue famosa por ser conocida como el Camino de la Atlántida. En el capítulo 5, Legado de los Sabios, visitaremos Göbekli Tepe, el megalito más antiguo conocido por el mundo, donde Graham nos hará preguntarnos si los simples cazadores-recolectores que rondaban por el planeta tras la edad de hielo podrían por sí solos haber construido una estructura tan avanzada. En el capítulo 6, llamado La civilización perdida de Estados Unidos, vamos a visitar los antiguos montículos de América del Norte,
Y nos preguntaremos si contienen un significado que va mucho más allá de una simple construcción habitada por la humanidad, a un significado astronómico o incluso la advertencia de un evento climático apocalíptico. Ya por los últimos episodios, en el capítulo 7, titulado Un invierno fatal, visitaremos Turquía para explorar Derinkuyu, una antigua ciudad subterránea y un búnker de supervivencia que podría albergar a miles de personas en tiempos de crisis. ¿Serán estos rastros de un gran cataclismo que sucedió en el pasado? En su capítulo final, titulado Cataclismo y Renacimiento, visitaremos los antiguos geológicos de América del Norte, donde Graham busca pruebas de un evento apocalíptico que pudo haber cambiado la Tierra y sus habitantes para siempre. El documental no solo nos plantea que tal vez existió una civilización mucho más avanzada que nosotros, sino que esta también fue casi borrada por un cataclismo. Adicional, esta hizo todo lo posible después de que pasara la edad de hielo para comenzar a civilizar a todas las personas que habían sobrevivido a este gran cataclismo y que habían quedado a la deriva en la Tierra vagando como simples cazadores-recolectores. También intenta dejarnos un mensaje que, no voy a negarlo, me deja bastante preocupado, ya que de ser cierto, podríamos estar en riesgo de una gran catástrofe a nivel global. Mi análisis es que no puedo negar ni tampoco puedo concluir la veracidad de las palabras de Graham Hancock, pero tras ver y atar los cabos de las evidencias mostradas y adicional, atar otros cabos de otras investigaciones sobre civilizaciones antiguas, creo que en cierto punto Graham Hancock tiene razón y dice algo de verdad sobre lo que intenta plantear en este documental. Tal vez la historia que nos han contado o la historia que conocemos no es la que debería ser, sino un conocimiento perdido. Pero ya es hora de replantear y buscar señales de este pasado que puedan servirnos de ayuda en el presente. La teoría sobre el gran cataclismo, no solo del pasado, sino de que este tal vez pueda repetirse en nuestro presente o en nuestro futuro, me deja un poco asustado y un poco preocupado, ya que somos demasiado suaves y la verdad no estamos preparados para un catástrofe de estas magnitudes. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Según los datos vistos, lo evidenciado en el documental y toda la información que pude obtener acerca de este, voy a darle una puntuación de 4 sobre 5 o de 8 sobre 10, ya que pone en duda muchas de las cosas y muchas de las creencias que teníamos acerca de nuestro pasado. Además, que deberíamos poder estar un poco más preparados para lo que puede llegar a venirse y deberíamos hacerle mucho caso a lo que nos dicen esas culturas y ese conocimiento antiguo. Hey, la vida es un riesgo, carnal. La verdad recomiendo inmensamente ver este documental, ya que puede cambiar la forma en que vemos el pasado y la forma en que vemos el presente. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Y si te gustó este video, por favor no olvides darle like, comentar, compartir y además seguirme en nuestras otras redes sociales donde podrás encontrar mucho más contenido. Adicionalmente escribí un libro y me gustaría que lo compraran. Lo encuentran en amazonbooks.com, el link se lo dejo en la descripción. El envío es a la puerta de su casa y nada, lean un poquito, vean más documentales y prepárense, quizás venga una gran catástrofe. Hasta luego.